Bienvenidos a nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas de esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, los días lunes y viernes a las 7:30 de la noche. Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional, de intimidad con nuestro Dios, ¿verdad? La Biblia en casa. Recordamos que estamos en el Evangelio según San Lucas, seguimos en el capítulo 12, en el versos del 1 al 12. Buenas noches, iglesia. Continuamos con nuestra lectura. Ok, vamos a orar. Vamos a pasar a este primer momento, pidiéndole al Señor que nos pueda dar sabiduría y entendimiento. Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien permite que podamos, Señor, buscar, Señor, a entender tu palabra. Y eres tú quien nos da esa sabiduría, Señor, para comprender tu palabra y poderla aplicar, Señor, a nuestras vidas. Bendice, Señor, a los hermanos que están en este momento escuchando tu palabra, leyéndola, Señor, en sus lugares. Da el entendimiento, háblanos, Señor, audiblemente a nuestros oídos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Recordamos tener a la mano tu Biblia y también el folleto. Ya nosotros lo tenemos marcado en las preguntas de textos narrativos. Entonces, estamos en el Evangelio de San Lucas y vamos a estar teniendo la lectura de la noche de hoy. Dice así, en la versión Reina Valera, capítulo 12, versos del 1 al 12. La levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confesare delante de los hombres, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Amén. Bueno, Pasamos a nuestra parte para así es. Comenzamos en nuestra parte de observar. En la primera pregunta. En este texto podemos observar, la pregunta dice, ¿dónde y en qué tiempo suceden las cosas? ¿Cuáles conocimientos tienen sobre este lugar? En este texto podemos observar que Jesús se encontraba de viaje a Jerusalén. En los demás evangelios anteriores, él estaba recorriendo su recorrido de Galilea a Judea, proclamando la palabra de Dios. Conocemos estos lugares, eran amplios,
ya que habían, como dice la palabra, millones de personas, o sea, habían miles de personas, ahí habían de todo, o sea, habían los que estaban los pecadores, estaban todos enfermos, a oír la palabra de Dios. Jesús en este texto observa que la cantidad de grandes personas, como dije anteriormente, había demasiadas personas, los discípulos, la gente común, la que quería ir, los fariseos. Ajá. Cuando observamos en el texto esta frase, se proclama desde las azoteas. En Palestina las casas tenían techos planos que podían ser utilizados como lugar para comer, dormir y socializar en la época de verano. Por lo tanto, es una metáfora de la gente hablando con sus vecinos y de la proclamación de las noticias por todo el pueblo. Sí, ahí observamos una parte, ¿verdad?, del texto donde dice que lo que está oculto, no hay nada oculto, Dios conoce todo, ¿verdad? Y que será publicado en las azoteas. Como acabas de decir, las estructuras de estas casas eran destinadas a eso, a que las personas podían en los techos de sus casas dialogar, conversar, dormir, compartir unos con otros. Entonces habían cosas que se ocultaban y Jesús hace la analogía, la comparación en que serán publicadas, o sea, pero también nos hace recordar de que el Señor juzgará todo, sí, de su justicia. O sea, no podemos escapar de que seremos juzgados y aunque pensemos que podamos decir o hacer cosas en oculto, el Señor revela todo. Y en esa oportunidad también se refería mucho a los fariseos, porque en el capítulo anterior podemos observar cómo Jesús les habla fuertemente, directamente, le dice lo que son, generación de víboras, y aún ellos intentan abogar unos por otros, los maestros de la ley intentan decir no, pero hacía como que lanzándose unos con otros para quedar bien a lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ¿quiénes son los personajes principales que dice, quién dice qué y a quién se lo dice? Es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué características tienen estas personas? En el texto podemos observar a Jesús que está hablándole, vemos a los discípulos, escuchan que está hablándole a los discípulos, los fariseos y escribas también están, y una gran multitud habla acerca de ellos. Vemos cómo Jesús, a pesar de tener una gran multitud queriendo recibir palabra, milagros, muchos ser aconsejados, ¿verdad?, en cuanto a su manera de vivir, Jesús se dirige a sus discípulos haciéndoles una advertencia, Jesús, de no tener temor, de no dejarse engañar, digamos así, de estos fariseos, que quienes con palabras suaves o citando las escrituras, siendo legalistas, ¿verdad?, estaban teniendo hipocresía hacia el pueblo, estaban siendo unos hipócritas que utilizaban la ley, ¿verdad?, para tener su cometido, pero ellos mismos no la aplicaban. Entonces vemos esto en lo que Jesús estaba diciendo o haciendo acerca de los fariseos. Pasamos. De los discípulos observamos que en un momento una confusión hacia los fariseos, pensando que ellos, como interpretaban la ley, como tú decías antes, podría haber amor y obediencia del verdadero amor hacia Dios. Pero Jesús le deja claro de quién debe cuidarse y a quién debe temer y confesarlo ante el mundo. O sea, Jesús dice, no son buenos. Son una generación malvada de hipocresía. Así es. Observamos que Jesús también está aprovechando el momento para también anunciar lo que vendría después que Él no esté. O sea, enseñándole a sus amigos, porque hay una parte donde en el versículo que dice a ustedes, a mis amigos,
Entonces quiere decir que Jesús, aparte de tenernos como sus hijos, hermanos, somos sus amigos. Entonces dice de los fariseos, ¿qué hacen o qué dicen? Observamos que Jesús los describe como la levadura de los fariseos, como la hipocresía, falsos, no obedientes a la palabra, que profesan, haciendo que otros la cumplan, como decíamos anteriormente, y ellos no. O sea, ellos no daban limosna, no daban lo que correspondía, sino miseria, y instigaban a otros a cumplir. Ya Jesús en los capítulos anteriores, como vimos, les había declarado quiénes eran. Sí. ¿Cómo actúan o reaccionan los personajes? En este texto vemos como Jesús, que conoce los pensamientos e intenciones de los fariseos, le declara que todo pensamiento escondido, por más que quieran ocultar, será develado ante todos. Nos hace memoria de que tendremos juicios de Dios, que conoce todo conoce todo de nosotros, y ciertamente unos serán condenados y otros serán recibidos en la gloria de Dios. No debe ver claramente al inicio del texto las palabras fuertes de Jesús al referirse a estos fariseos como hipócritas. También podemos ver cómo Jesús aclara sobre algo sobre lo cual no hay perdón, de las blasfemias contra el Espíritu Santo, que quiere decir contra la obra de Dios o Dios mismo, lo que niegan o dicen que es mentira todo lo que no reconocen el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y sí, suena un poquito fuerte esta reacción de Jesús, explicándole a sus amigos, a sus discípulos, en medio de esta gran multitud, a qué debían prestar atención, a qué debían temer y a qué no. Conocer qué cosas podían llevar a no tener perdón de Dios. Y yo creo que Jesús también se refería a la gente que no quería recibirle. En este caso hace relación a que los fariseos estaban criticando de una forma muy audible que Jesús, o el Espíritu que Jesús estaba haciendo milagros, no procedía de Dios. Entonces Jesús les declara: a aquellos que no me confesaren, yo también les negaré. O sea, no los voy a reconocer en los cielos cuando estemos con Él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como acabamos de decir, Jesús advierte a sus discípulos, está haciendo ciertas aclaratorias para que ellos puedan seguir caminando correctamente en ese andar con Jesús, con Dios. Con respecto a quienes se disfrazan, en este caso los fariseos, con hipocresía y legalismo acerca de la palabra, de lo que ellos enseñan, pues. Y Dios y su juicio permanecen y se afecta a nuestro cuerpo. O sea que no tenemos que temer de aquello que mata al cuerpo, sino tenemos que tener temor de lo que viene después, o sea, de la muerte, porque va a llegar un momento en que vamos a estar en el cielo. O sea, no vamos a tener lo físico. El Señor les está diciendo: no tengan temor de aquello que nos hace daño al cuerpo. Entonces Jesús estaba hablando de lo físico temporal y también de nuestra alma, lo espiritual, lo eterno. O sea, a eso es que ustedes tienen que prestar atención, y en este caso se relaciona con lo que el Señor no perdona. Y en este caso la blasfemia. ¿Cuál es la reacción entre esta historia y de los textos que vienen antes y después? En los textos anteriores podemos observar que Jesús denuncia y señala la vida que llevan los fariseos, como hablamos anteriormente, con sus mentiras, sobre la hipocresía y la falta de amor verdadero. Dios en ello y el destino que tendrán. Observamos la relación con este texto, puesto que ellos
al ser cartas leídas, buscarán amenazar a Jesús, procurando que se equivocara y infundir temor en sus seguidores. Más Jesús le habla a los que he llamado sus amigos, a sus discípulos, que no teman ante lo que pueda hacer el hombre y cuál sería su destino. En los textos siguientes nos habla sobre los deseos del corazón del hombre y el amor de los bienes al dinero, o sea, del amor al dinero. Sí, aquellos deseos del corazón. Exacto. En el texto anterior, la relación con este que estamos leyendo en el capítulo 12 es esa. Jesús está señalando a los fariseos, y ellos comienzan como a instigar a Jesús, a apretarle, a incomodarle, Claro, altivamente, para que él pueda, no sé, equivocarse. Esperaban estos discípulos y entonces comenzar a señalar. Y Jesús, que conoce todo pensamiento que hay en ellos, aún el que ellos más quieran ocultar, o en nuestro caso cuando queremos ocultar, o aquella persona que nos está señalando, no, es que todo para ti es Biblia, todo para ti es Cristo. El Señor conoce todo, escucha todo. Y entonces Jesús comienza a explicarle a los discípulos, ¿verdad?, a qué deben temer, a qué deben prestar atención, en quién tienen que poner cuidado. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves de este texto? Tenemos algunas palabras claves de este texto. La primera es mis amigos, que afirman más tremenda qué afirmación tan tremenda para los discípulos. En este caso, además de ser el Señor, servirle, ¿verdad?, Él les dice, ustedes son mis amigos. exacto. Entonces, ¿qué hace un amigo? Un amigo te acompaña, te trata te aconseja, muy bien en ese sentido. También otra de las palabras, hipocresía. El texto indica que el secreto de estos líderes religiosos, su corazón, algún día será revelado claramente. También tenemos otra palabra que encontramos, fue la levadura. Parece referirse a una actitud legalista de los fariseos. Es utilizada por Jesús para hacer esa referencia. ¿Qué hace la levadura? Aumentar todo su ego, su todo. Sí. Otras son no temáis, enseñar, provisión, blasfemia. Que es la negación, el rechazo del poder del Espíritu Santo. Ok, continuamos ya pasamos a nuestra parte de entender. Escribe tus preguntas, y es oportuno de que nosotros escribimos 3 preguntas en esta oportunidad, pero tú puedes hacer más o tener otras preguntas que quizás nosotros no hemos visto en el texto. Nos llamó la atención porque Jesús les enseñaba esto a los discípulos. La siguiente pregunta, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Y por último, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús le enseñaba esto a los discípulos? Bueno, colocándose en el lugar de Jesús podemos entender que vendrían tiempos difíciles, en los cuales esta generación malvada buscaría amedrentar a los que sí han recibido la palabra de salvación, el Evangelio, y les enseñaba a los que tenían que resistir, tener temor solamente a Dios, no al hombre. Y el poder del Espíritu Santo le negarán no gozarían de la vida eterna en Cristo. Esas personas que no reciben la palabra de Dios. A los que no creyesen había condenación. Sí. El que no me confiesa, yo lo negaré ante los hombres. El Señor manda a que nosotros podamos confesarle en toda circunstancia, en cada momento. ¿Verdad? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es tomar el nombre del Señor en vano, ni enojarse con Dios, ni decirle que quisieras que las cosas fueran diferentes, no es adorar a Satanás o tener un pensamiento impuro. Ninguna de esas condiciones son la blasfemia contra el Espíritu Santo. Podemos entender en los evangelios de Mateo y Marcos
nos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús había expulsado, como decíamos anteriormente, un demonio fuera de un hombre mudo y ciego. Los fariseos no entendían que el Mesías estaba en su presencia, o sea, que el Espíritu Santo estaba con Jesús, y declararon que el poder de Jesús procedía de Satanás. Jesús explicó que cualquier pecado, blasfemia contra el poder, contra él, puede ser perdonado. O sea, Jesús les decía, ustedes pueden decir de mí lo que ustedes quieran, el Señor abogado, ¿verdad? Tendremos, o Dios les perdonará. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. En este sentido podemos entender de que Jesús les decía, quien está en mí, el Espíritu de Dios que mora en mí, es quien tiene el poder, el que me da el poder para hacer estos milagros. Aquellas personas, en este caso los fariseos, decían no, que eso, el poder que tenía Jesús no procedía de Dios. Y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Dios no la perdona. Los fariseos habían asignado el trabajo del Espíritu Santo a Satanás. Decían que Jesús estaba poseído por un demonio, no por el Espíritu. Rechazaron las profecías del Antiguo Testamento a propósito y asignaron el trabajo a Satanás. Pero en este caso la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios no la perdona. En este aspecto de blasfemia contra el Espíritu Santo no puede suceder hoy en día, si decimos así, como pasó en ese tiempo con Jesús y los fariseos. Jesús está en el cielo, entonces no podemos verlo así, hacer milagros o decir que fueron hechos por el poder de Satanás. Lo que sí podemos hacer es continuamente rechazar al Espíritu Santo. Entonces no lo vamos a ver como en la época de Jesús, pero cuando nosotros rechazamos el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, estamos blasfemando contra Dios, blasfemando contra ese Espíritu Santo. Y recordemos que Jesús, ¿verdad?, recibió ese Espíritu Santo en el momento de ser bautizado, donde pudimos ver la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo, no, es que no fue Dios, no fue su Espíritu Santo, Él no está en mí, Él no hizo nada en mí, allí yo estoy blasfemando contra el Espíritu. Y sabemos que si en algún momento nos toca partir de este mundo, como todos sabemos, ¿verdad? Hay la posibilidad de que no podamos entrar a ese reino y disfrutar de la vida eterna. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Según lo que podemos entender, es Dios en nosotros mismos. Es nuestro consolador, es nuestra guía para ir al Padre. Lucas describe como quienes nos enseñan en nuestro caminar con Dios. En Hechos se enfatiza desde el inicio el papel del Espíritu. Pentecostés no era el inicio de la obra del Espíritu, sino un nuevo capítulo. Jesús siempre tuvo el Espíritu. Su bautizo no fue el inicio de la obra del Espíritu, sino un nuevo capítulo. ¿Cuál es la idea principal del autor? Bueno, Lucas prepara a la iglesia para un nuevo capítulo del ministerio efectivo. Es la meta. Jesús sigue siendo el enfoque, el espíritu, el medio efectivo y el amor al Padre. Perdón, restauración para todos los humanos, hechos a su imagen y semejanza. El que recibe al Padre tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no entendía nada. No verá la vida. Poner en práctica. ¿En qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Nosotros quisimos plasmar lo que este texto nos enseña o nos impulsa a seguir creciendo en nuestra relación con Dios. En este texto me impulsa a seguir reconociendo la obra redentora que hizo Jesús en la cruz por mí y por mi familia. Estar seguro de que Él tiene el cuidado de nosotros, reconocer que existe la maldad,
pero hemos creído y vemos el poder de Dios, quien venció al mundo, Jesucristo, quien venció al mundo, y su Espíritu Santo nos guía a la verdad. Aunque vamos a ver maldad o vemos maldad constante en este mundo, hemos creído en alguien que venció esto, ¿verdad? Y que en su momento estaremos con él, si perseveramos. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo y con el prójimo? En este texto me ha enseñado que en el mundo encontramos muchas aflicciones, desafíos, hipocresía. Seremos señalados por algunos, esas personas que a pesar que nos creen, siempre no, el evangélico tal, el evangélico no puede hacer esto, son esas personas que son las que siempre están contra nosotros. Aunque les gusta señalar, como estos fariseos. O sea, ven el momento exacto en que hay debilidad o algo para ser señalado. Y entonces nos da ánimo a seguir predicando su palabra a aquellos en este momento que por situaciones que en este momento ha tocado vivir o blasfemar, rechazan el Espíritu en ellos. Que puedan estar blasfemando. Sí. A pesar de que el Señor no nos dijo, no tengan temor de que no tengan temor de que a ustedes no les va a pasar nada en la tierra. No, sabemos, el Señor sabe que vamos a padecer porque hay mucha maldad. Pero que Él dice que tengamos más temor de permanecer en su palabra, de permanecer firmes a Él, ¿verdad? Que Él nos va a dar la recompensa de permanecer. ¿Cuáles verdades nuevas encontradas en este texto? Bueno, en el verso 6 y 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valen vosotros que muchos pajarillos. Amén. A todo aquel que cree, Dios nos regala una gran verdad. Él nos creó, nos conoce y nos cuida. De tal manera que no hay nada que nosotros podamos hacer para que se compare a la grandeza y a la provisión de nuestro Dios. Es una de las grandes verdades de este texto que nos enseña hoy. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Bueno, una de lo que escribimos fue seguir predicando la palabra, seguir creyendo en la palabra, seguir teniendo más intimidad con el Señor y no ser legalista, no ser hipócrita. Y ya culminamos, vamos a la parte de agradecer. Esta última parte, bueno, vamos a agradecer con la oración en el acróstico CASA. Confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Entonces, oremos. Señor Padre, gracias por este momento. Señor, te confesamos que a veces somos débiles, Padre. Pero sí, tú estás ahí, tú eres amor, Señor. No somos como los fariseos, Padre, que solamente señalan, Señor, a aquellas personas o hermanos que caen, Señor Padre. Confieso que a veces soy débil, Señor, que a veces no estoy firme, Señor Padre. Pero tú me das fuerza, Señor Padre. Tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Padre. Ese que nos ayuda, nos da fuerza, Señor. Podemos entender la palabra por medio de él, Señor Padre. Gracias, Padre, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Padre. Amén. Señor, queremos suplicarte en esta noche, Señor, que inquietes nuestros corazones, Señor, Sí, a sentir temor, Señor. No temor, oh Padre, a lo que podamos atravesar en este mundo, Señor, siendo tus hijos, Señor. Sino tener temor, oh Padre, de ir en contra, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros. De no confesar, Señor, oh Padre, que tú tienes toda autoridad, todo poder, Señor, toda grandeza en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, te suplicamos, Padre, en esta noche, que inquietes nuestras vidas, Señor, a predicar tu palabra, Señor. A llegar a aquellas personas que hoy no te reconocen, Señor.
que hoy no te confiesan en sus vidas, Señor, como el único Salvador. Padre, te suplicamos, Señor, que podamos creer plenamente, Señor, en cada circunstancia de nuestras vidas, de persecución, de hambre, de desnudez, Señor, en que somos valiosos para ti, en que tú, oh Padre, conoces cada uno de nuestros cabellos, Señor, y tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos instruye, nos redarguye, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre podamos dejarnos guiar, Señor, por ti a través de tu Espíritu Santo. Que no le contristamos, Señor, con nada, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Bueno, les invitamos para el miércoles en vivo, recuerden a las 7:15, estar pendientes y por YouTube. Entonces, que el Señor les bendiga. Chao, hermanos. Chaito, hermanos. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su
Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.